Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No sé si a ti que estás haciendo este rato de oración te pasa lo mismo, que al empezar, al ponerse en presencia de Dios para hablar con Él, el alma se llena de alegría. O más aún, cuando hayamos terminado, estaremos contentos porque hemos hablado con Dios. Y como en otras ocasiones, utilizamos los evangelios, que nos ayudan a conocer a Jesús, a conocerte a ti, Señor. Porque es lo que esos apóstoles tuyos, aquellos hombres comunes y corrientes a los que tú llamaste, nos han legado, tus apóstoles y tus discípulos. Y nos han legado, nos han transmitido fielmente. Y es para dar gracias, porque así podemos conocer quién era Jesucristo, quién era ese Jesús de Nazaret, quién eres tú, Señor. Y por supuesto, nunca nos vamos a cansar, o no deberíamos cansarnos de acudir a los evangelios y conocer cada vez más tus gestos, tus palabras, tus acciones. Y hoy, al leer el Evangelio de San Marcos, hay un episodio que nos cuenta en el cual se encuentran los discípulos de Juan y los fariseos que estaban haciendo ayuno, estaban ayunando. Entonces, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Es una pregunta que a lo mejor pondría en aprietos al Señor o también a los otros discípulos. Tal vez se encontraban en el contexto de, a lo mejor en una comida, tal vez allí con las personas que están tratando de escuchar a Jesús o haciendo cola para que tú, Señor, los cures. Y entonces vienen esas personas que sí han visto una cosa buena, que es hacer ese ayuno para Dios, para ti. Y así tenían fama los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, que ellos hacían unos ayunos que sobre todo eran vistosos, que la gente sabía cuando un fariseo estaba ayunando o sabía que daba el diezmo de la menta, del comino, de todas las hierbas y de todas sus cosas. Y entonces la pregunta es lógica, Jesús: ¿por qué estos hombres, aparentemente piadosos, ayunan y los que son discípulos de Jesús de Nazaret, el que hace milagros, el gran profeta, no hacen ayuno? Y esta pregunta tiene una respuesta. Jesús les contesta. Tú, Señor, les dices: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Tu respuesta, Señor, es misteriosa. Tal vez para mí, para los que estamos leyendo este Evangelio y haciendo nuestro rato de oración, es curiosa, no se entiende a primera vista. Y así muchos pasajes de la Biblia son difíciles de entender, y por eso necesitamos de la luz de tu luz, que nos ayude a entenderlos. Y pienso que para esto también las mismas escrituras nos pueden servir, porque hay un pasaje muy antiguo que es del primer libro de Samuel. Samuel, este sacerdote que es de la época del primer rey de Israel, Saúl. En este episodio nos cuenta que Saúl con el ejército de los israelitas han vencido al rey de Amalek, y entonces el Señor le había dado una orden. Les había dicho de que todas las cosas, digamos el botín de aquel pueblo, fuesen entregados al anatema, ¿no? O sea, quedan totalmente prohibidos, hay que destruirlos, ¿no? Y entonces resulta que Saúl, con buenas intenciones, decide tomar parte del botín, ovejas, vacas, ¿no?, para ofrecérselo a Dios, a ti, como un sacrificio.
como un sacrificio agradable, muy semejante al ayuno, ¿no? Y entonces Samuel, aquel sacerdote y profeta de Dios, le jala las orejas a Saúl. Se acerca en nombre de Dios y le dice: ¿por qué has hecho esto? Si Dios te mandó que todo sea anatema, que todo sea destruido. Y entonces Samuel le dice: ¿acaso le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? Y creo que esta es la respuesta que nos puede ayudar también a nosotros, porque en efecto no se trata de hacer una serie de cosas, de prácticas o de hacer ayuno. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña en algún momento determinado del año a hacer ayuno, por ejemplo en la Semana Santa, el miércoles de ceniza, el viernes santo. Sí, pero ¿qué es lo que a ti te agrada, Señor? Obediencia. Te agrada que hagamos tu voluntad. ¿Y qué es esa voluntad de Dios sino que nosotros seamos felices, que seamos santos? Porque eso es lo que nosotros, al leer tu vida, Jesús, nos encontramos. Que tú, como hijo de Dios, y por tanto el ejemplo para nosotros que queremos ser hijos de Dios, es que siempre has hecho la voluntad de tu Padre. Que para eso has venido. Incluso cuando Pedro te dice: no vayas a Jerusalén a morir, tú te molestas y le dices: atrás de mí, Satanás. Porque quieres cumplir la voluntad de Dios, de tu Padre, aunque eso te va a significar la muerte, vas a morir, Señor. Así que te pedimos que también nos ayudes a buscar hacer en todo la voluntad de Dios, no únicamente como un siervo, como un esclavo, como una máquina, sino como hijos, la obediencia de los hijos, que quieren agradar a su padre, que quieren agradar a sus padres, no por temor, porque si no me pegan, me castigan, ¿no? Sino porque quieren a sus padres. Y por supuesto a los papás les gusta que sus hijos les obedezcan, que se porten bien. Siempre pues a una travesura va a haber, por supuesto. O si el hijo se cae, se hace daño, pues lo curan, lo cuidan. O si se enferma, no tienen los padres ningún problema en pasar la noche en vela cuidando a su hijo. Lo mismo contigo, Señor. Lo vemos en esos pasajes del Evangelio, cómo te conmueve ver aquellas almas, aquellas personas que están como ovejas sin pastor. Y aunque estás cansado, aunque estás agotado del camino, de haber estado hablando todo el día, de haber estado curando, porque el Señor, perfecto Dios, perfecto hombre, se cansaba. Pues, ¿qué dice, Señor? Que te compadeces y sigues otra vez, vuelves a la carga, ¿no? Para cumplir la voluntad de Dios, para anunciar la buena nueva, para anunciar la llegada del reino de Dios. Ayúdanos también a nosotros, hijos de Dios, a que seamos también hijos obedientes, hijos que aman a su Padre, que en esta lucha diaria, por serte fieles, por ser verdaderamente cristianos, por ser fieles a nuestra vocación que hemos recibido con el bautismo, y ante las dificultades que encontramos en nuestra vida, ante esas tentaciones, esa tentación pues de más bien hacerle caso más a nuestras pasiones, a lo que más nos gusta, a la flojera, tantas cosas que se nos pueden pasar por la cabeza, por el corazón. Si son cosas que nos alejan de ti, ayúdanos a apartarlas lejos, porque nos van a alejar de ti, no podemos vivir sin ti. Y van a hacer que ese Dios, nuestro Padre, se entristezca. ¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? Dice Samuel: la obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Es lo que tú quieres, Señor, de nosotros, que nos comportemos, que vivamos como hijos de Dios. Y para eso contamos con el ejemplo de Jesucristo, con tu ejemplo, Señor, porque tú eres nuestro modelo. Contamos con la gracia que nunca nos va a faltar.
esa gracia que se nos devuelve con la confesión y que también se nos aumenta, ese alimento que eres tú, Señor, en la Santísima Eucaristía. Y así podríamos enumerar una gran cantidad de medios que nos has dejado para que viviésemos, para que vivamos como hijos de Dios. Pues vamos a hacerlo, Señor, con tu ayuda. Y así, en efecto, podremos hacer algún sacrificio, por supuesto, ofrecerte pues algo a ti, ¿no? Alguna pequeña dificultad, alguna contrariedad que se presente en nuestra vida diaria, ¿no? Como no te faltaron a ti, Señor, te la vamos a ofrecer. Pero en primer lugar queremos amarte y para eso queremos serte fieles hasta el último instante de nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.